Seguridad en la nube. Una de las críticas más negativas a la nube es la relativa a la seguridad y el control de los datos dentro de la nube. Aparentemente las organizaciones tienen un control más rígido sobre los datos almacenados en su propia infraestructura que si los almacenan en la nube. En realidad, la nube puede ser tan segura o incluso más que un centro de datos tradicional, aunque el método de enfocar la seguridad de la información sí que es radicalmente diferente. Protección de datos. La nube es un modelo de computación que ofrece la serie de servicios, aplicaciones, datos, plataformas, infraestructuras, compuesta a su vez por recursos de computación, redes, servidores, almacenamiento, etc. En una primera impresión, la abstracción del hardware que trae consigo la nube da la sensación de que el nivel de seguridad es más bajo que los modelos tradicionales, ya que en algunos modelos de la nube la empresa cliente pierde el control de seguridad sobre dichos servicios. La nube separa los recursos de la aplicación y la información de la infraestructura sobre la que están y de los mecanismos usados para entregar estos recursos. La empresa o el usuario de la nube no sabe con exactitud dónde está la información guardada, mientras que en la computación tradicional las empresas y los usuarios conocen perfectamente dónde está su información almacenada localmente. Llevar toda la información a la nube significa confiar en terceros la seguridad, y así plantean las preguntas clave en la estrategia de la seguridad en la nube. ¿Dónde estarán desplegados los datos? ¿Con cuál protección? ¿Quién es el responsable de ellos? La seguridad tiene que partir del cliente. Cuando una empresa quiere llevar sus datos a la nube, debe indicar cuáles son sus preferencias. Conociendo sus necesidades, el proveedor diseña un servicio específico para la empresa. La computación en la nube tiene características específicas que requieren evaluación de los riesgos en áreas tales como la integridad, recuperación y privacidad de datos. Seguridad de los servicios en la nube. La evaluación de riesgos y la revisión de la seguridad en la nube deben considerar en primer lugar las opciones de despliegue de la nube, pública, privada e híbrida, y modelos de entrega de servicios, SaaS, PaaS y IaaS. Los activos de despliegue en la nube se agrupan en dos grandes bloques, los datos y las aplicaciones. La seguridad física define el modo de controlar el acceso físico a los servidores que soportan su infraestructura. La nube exige restricciones físicas de seguridad, teniendo presente que hay servidores reales que funcionan en cualquier lugar. Cuando se selecciona un proveedor de la nube, se debe conocer y entender sus protocolos físicos de seguridad y las cosas que necesitan hacerse para asegurarse sus sistemas frente a vulnerabilidades físicas. Control de datos. El gran abismo existente entre los centros de datos tradicionales y los de la nube reside en la posición de los datos en los servidores. Los datos almacenados en la nube se refieren esencialmente a los datos almacenados en los servidores IaaS y no a los datos asociados con la ejecución de una aplicación en la nube tales como SaaS y PaaS. Por esta razón será preciso considerar las tres áreas claves de temas relacionados con la seguridad de los datos: localización de sus datos, control de sus datos y transferencia seguros de sus datos. Localización de datos en la nube. Una vez que sus datos están en la nube, se puede no tener control sobre dónde están localizados sus datos, por lo que será preciso que el cliente tenga presente las siguientes consideraciones: leyes específicas de los países, transferencia de datos a través de fronteras, mezcla de datos y uso secundario de los datos. Control de datos en la nube.
Los controles incluyen políticas de gobierno instituidas en el lugar para establecer que sus datos pueden quedar asegurados. La integridad, fiabilidad y confidencialidad de sus datos deben ser irreprochables, tanto para el cliente como para el proveedor. Una solución muy recomendada, sobre todo en el caso de almacenamiento de datos, es elegir un segundo proveedor y utilizar procedimientos automatizados de copias de seguridad de modo regular. En lo relativo al transporte de los datos, al menos se deben tener presentes los siguientes principios en las directrices con el objetivo de realizar un transporte seguro a través de Internet. Asegurarse de que nadie puede interceptar sus datos cuando los mueve desde un punto de origen a un punto de destino en la nube. Asegurarse de que ningún dato se filtra desde cualquier almacenamiento existente en la nube. Normalmente los transportes de datos se producirán en diferentes formas. En un entorno único de la nube, en la Internet pública entre una empresa y un proveedor de la nube, o entre nubes. En esos casos deberá tener presente los procesos de cifrado que se puedan requerir. Un procedimiento común que se puede realizar en las empresas es recurrir a utilizar redes virtuales, privadas, para gestionar la seguridad de los datos durante su transporte en el entorno de la nube. Una red virtual privada incorpora dos características fundamentales: un cortafuegos que actúe como barrera entre la Internet pública y cualquier red privada, y el cifrado para proteger sus datos sensibles ante ataques de hackers, de modo que solo el computador que envíe los datos debe tener la clave para decodificar los datos. Objetivos de la seguridad en la nube. Dentro de la seguridad en la nube existen dos principios: los principios fundamentales y los principios complementarios. Los fundamentales soportan el aseguramiento de información en la nube y son conformados por la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por otro lado, los principios complementarios conforman la identificación, autorización, auditoría, responsabilidad y privacidad. Confidencialidad. Se refiere a la prevención de la divulgación de información no autorizada, tanto intencionada como no intencionada. La pérdida de la confidencialidad se puede producir de muchas maneras. Algunos de los elementos de telecomunicaciones utilizados para asegurar la confidencialidad son protocolos de seguridad de redes, servicios de autenticación de claves y servicios de cifrado de datos. Integridad. La integridad es la garantía de que el mensaje enviado es el mensaje recibido y que el mensaje no ha sido alterado intencionadamente o no. Esta seguridad se debe garantizar en el tránsito y en el almacenamiento de los datos. Además de la confidencialidad de sus datos, es muy importante asegurarnos sobre la integridad de dichos datos. La confidencialidad no implica integridad. Los datos pueden ser cifrados con propósitos de confidencialidad. Existen algunos requerimientos que sirven para el cumplimiento de la integridad, los cuales son: validación del origen de los datos, detección de la alteración de los datos, determinación de que el origen de los datos se ha cambiado. Algunos de los elementos utilizados para asegurar la integridad incluyen las siguientes características: servicios de cortafuegos, gestión de seguridad de las comunicaciones, servicios de detección de intrusos. Disponibilidad. Una vez que se ha conseguido mantener la confidencialidad y la integridad de los datos, se debe también asegurar la disponibilidad de los datos. La disponibilidad asegura el acceso fiable y a tiempo de los datos en la nube. Este concepto garantiza que los servicios de seguridad de los sistemas de la nube trabajan en el orden correcto. Una tarea bastante difícil de evaluar en disponibilidad sería el aseguramiento de que los proveedores de almacenamiento en la nube
seguirán estando en el negocio en el futuro. Es importante asegurarnos de proveedores que tengan reconocido prestigio y reputación. Existen otras características complementarias de los anteriores que se aplican a todo tipo de seguridad en la nube. La identificación es un proceso donde los usuarios proporcionan sus datos a un sistema. Principalmente es utilizado para controlar el acceso y es necesaria para la autenticación y autorización. Autenticación. Es el proceso de verificación de la identidad del usuario. Establece la identidad del usuario y asegura que los usuarios son quienes realmente dicen ser. La autenticación se basa sobre todo en varios conceptos prácticos. Un concepto o término que conoce el usuario como un número de identificación personal o una contraseña. Alguna cosa que tiene el usuario, como una tarjeta inteligente o una tarjeta de crédito o similar. Alguna cosa física como una huella o la exploración de la retina del ojo. O autenticación de comportamiento. Autorización. Se refiere a los derechos y privilegios garantizados a una persona o proceso que facilitan el acceso a los recursos de la computadora y los activos de información. Una vez que la identidad de un usuario y su autenticación se han establecido, los niveles de autorización determinan el grado o alcance de los derechos del usuario en el sistema. Auditoría. La auditoría de un sistema en la nube tiene características similares a la auditoría del ciclo de vida del desarrollo de software y debe contemplar un plan de auditoría que al menos considere los siguientes aspectos. Determinación del ámbito de la auditoría. Determinación de los objetivos de la auditoría. Validación del plan de auditoría. Identificación de recursos necesarios. Conducción de la auditoría. Documentación de la auditoría. Validación de los resultados de la auditoría. Informe de los resultados finales. Responsabilidad. Es la capacidad de determinar las acciones y comportamiento de una persona dentro de un sistema de nube e identificar a ese individuo particular. Privacidad. El nivel de privacidad dada a un usuario en un sistema debe ser lo más alta posible. La privacidad no solo garantiza el nivel de confidencialidad de los datos que sean utilizados por el operador.